Buenos días a todos, soy Cristina, soy psicóloga y colaboro en la Asociación TOC Granada en el Departamento de Investigación y hoy tengo el inmenso placer de presentaros a nuestro siguiente ponente, David Bill, el profesor David Bill. Muy bien, él va a venir a darnos una charla sobre la terapia de exposición en el tratamiento del TOC. Y bueno, voy a resumir su inmenso currículum. Él es especialista en terapia cognitivo-conductual, se ha especializado en el trastorno obsesivo-compulsivo, en el trastorno dismórfico corporal, en la ansiedad por la salud, la emetofobia y la depresión. Además, se encuentra interesado, ¿lo cojo, hermano? Además, se encuentra interesado en la psiquiatría nutricional y el microbioma intestinal. Es psiquiatra consultor en el Hospital de Nightingale, donde además pasa consulta privada. También es psiquiatra consultor en terapia cognitivo-conductual en el Centro de Trastornos de Ansiedad y Trauma del Hospital de Maudsley y en la Unidad Residencial de Trastornos de Ansiedad del Hospital Bethlehem. Es profesor visitante en el Departamento de Psicología del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres, donde imparte clases y realiza investigaciones. Además, es fideicomisario de varias fundaciones benéficas para el trastorno dismórfico corporal, para el TOC, para la emetofobia y para los desórdenes de ansiedad. Y también es asesor del Consejo del Centro de Terapias Medioambientales. Él forma parte de la Asociación Británica de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, la cual le acreditó como terapeuta cognitivo-conductual y de la cual es miembro honorario desde 2016. Para que quienes no lo sepáis, esta asociación es la organización líder de terapia cognitivo-conductual a nivel mundial. Fue su presidente en la etapa del 2006 al 2008 y tesorero de honor del año 96 al 99. Actualmente es el presidente del subcomité de fondo de investigación y del subcomité de becas. Además, para darnos cuenta del enorme prestigio de la persona que tenemos hoy aquí, él fue colaborador en el 2006 en el desarrollo de las guías NICE para el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno dismórfico corporal y el presidente en la actualización que se llevó a cabo en el 2013. También ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud en la participación de las directrices diagnósticas de la CIE 11 para los trastornos obsesivos compulsivos y afines. Es miembro de la Sociedad Británica de Psicología y del Real Colegio de Psiquiatras. Tiene la doble titulación, algo que es muy poco frecuente allí en Inglaterra. Es miembro del Consejo Editorial de numerosas revistas y ha sido editor asociado y actualmente es miembro del Consejo Editorial de Body Image. Y, destacando su brillantez, tiene una banda en la cual hace también conciertos junto con 15 músicos donde toca el saxo, barítono y tenor. Bueno, él ha escrito numerosos libros y capítulos de libros profesionales de los desórdenes en los que él es especialista y también libros de autoayuda, entre los cuales los dos que están señalados son referidos al trastorno obsesivo-compulsivo y quiero señalaros este libro que creo que todas las personas relacionadas con el TOC, tanto pacientes, familiares como profesionales, deberían de utilizarlo como una guía porque incluye todos los elementos importantes en el tratamiento de este trastorno. Os voy a hablar muy brevemente de él, 5 minutillos, porque no disponemos de tiempo, pero es un libro en el cual él resume al principio, que aunque tiene muchos capítulos, son 500 y pico páginas, pero creo que nada más que el resumen que hace al principio nos indica cómo entiende el problema. El TOC es un problema común y no hay que avergonzarse. No es tu culpa que tengas TOC y puedes superar tu TOC. Con estos mensajes tan optimistas se desarrolla el libro y algunos puntos importantes es que a la hora de leer un libro de autoayuda, pues os concentréis en las similitudes del proceso. Muchas personas se pierden en no es exactamente lo que me pasa, es que mi pensamiento es un poco... No. Vosotros intentar comprender bien cómo funciona vuestro TOC. Así tenéis la mitad del camino hecho. Y hay que ser pacientes, perseverar y normalizar los contratiempos en el camino hacia la recuperación. Un mensaje de los que he querido sacar del libro que me parece muy importante para todos los que estáis, tanto para los pacientes como para los familiares, es que se ha visto que la búsqueda de tranquilidad es uno de los principales componentes que mantienen el trastorno. Cuando uno empieza una guía de esta o cuando va a terapia, es muy normal que le digan al familiar, no puedes tranquilizarlo. Pero esto no es tan fácil. A mí me quedó cuando vino Paul Salkowski en 2019, uno de sus consejos fundamentales que recoge el profesor Bill en su libro,
y es que los pacientes ni los familiares son terapeutas. Es responsabilidad del terapeuta el que enseña al paciente que no debe de buscar esa tranquilidad en su familiar. Su familiar es muy difícil que sepa negarse. Igual que el paciente está acostumbrado a pedirla, el familiar en muchas ocasiones está acostumbrado a darla. Entonces, esto es muy importante, que sepáis que esta búsqueda de tranquilidad hay que cambiarla por una búsqueda de apoyo emocional. Es decir, lo que el paciente quiere, lo que tú quieres, por lo que realmente necesitas. Y es importante que la persona con TOC, sus seres queridos, las personas que suelen dar tranquilidad, tengan un plan de acción conjunto al iniciar el tratamiento, y puede ser con la ayuda de un terapeuta les pueda ayudar. Y solamente un ejercicio de los que nos propone en su maravilloso libro es Tu vida como un jardín. Es muy importante y lo que te plantea básicamente es piensa en tu vida, en cómo te gustaría a ti piensa en tu vida como un jardín y piensa cómo te gustaría tener ese jardín, las plantas que te gustaría tener, lo que realmente es para ti importante y lo que querrías cultivar en ese jardín. Y ahora piensa cómo es tu vida a lo mejor actualmente por las obsesiones, las compulsiones, los comportamientos de evitación y la búsqueda de seguridad. Esas serían las malas hierbas que están haciendo que nuestro jardín no sea como nosotros realmente queremos. Entonces, a lo largo del tratamiento podemos ver cómo podemos cambiar una perspectiva como nosotros realmente queremos nuestra vida. Para ello nos da un consejo muy sabio, y es que no podemos cortar las malas hierbas de nuestro jardín en superficie. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú siegas tu jardín? Que a las 2 o 3 semanas, al mes, tienes que otra vez estar, y así continuamente. Es más duro, es más difícil arrancarlas de raíz, pero es más efectivo. Y si hacéis esto, conseguiréis cuidar y mantener vuestro jardín. Con vosotros el profesor David Bailey. Muchas gracias por esa presentación tan amable y por haberme invitado a venir aquí hoy. Es un honor para mí. Voy a tomar una foto. Y bueno, si podéis decir... Bueno, en inglés decimos cheese, pero no sé si decís tapas en español. Bien, vamos allá. Bien, hoy voy a hablar sobre cómo aprovechar al máximo en los experimentos de comportamiento la exposición. Este es el centro, digamos, de la terapia cognitivo-conductual. Es la mejor opción para tratamiento. Todos los expertos y científicos en todo el mundo están de acuerdo en que el trastorno TOC, que no es grave, es decir, que no interfiere excesivamente en la vida, el mejor tratamiento para ello sería la terapia cognitivo-conductual. Si estamos hablando de un OCD moderado, no leve, entonces se debería de combinar esta terapia cognitivo-conductual y con fármacos ISRS, aunque no voy a hablar de eso hoy. Ambos son igualmente efectivos. Y si hablamos de TOC grave, entonces deberíamos de utilizar una combinación, es decir, en el segundo caso es uno u otro, y en el tercer caso el mejor tratamiento sería la combinación de ambos para el TOC grave. También tengo que decir que otros tratamientos, ya sea estímulos magnéticos transcraneales, otros un poco más mágicos, en fin, hay 20 o 30 tratamientos más que están siendo investigados. Y quizá son un poco más débiles en términos de resultados, y bueno, muchas veces se utilizan en combinación con otros tratamientos porque a veces es difícil establecer o separar, digamos, los principales componentes. Bien, antes de empezar con la exposición y prevención de la respuesta,
Vamos a hablar de qué es lo que con lo que ya contamos, ¿no? Tenemos aquí la analogía del jardín que hemos visto al principio. Es muy importante que hayamos sembrado lo necesario para poder tener ese maravilloso jardín. Es importante también comprender cuáles son las causas de nuestro TOC. Pero quizá no hay que meterse demasiado en esa madriguera, porque es muy complicado y nadie puede decir exactamente qué es lo que lo causa. En parte es la naturaleza de nuestro cerebro. Viene con el hecho de ser un ser humano. Es mucho más fácil ser un cocodrilo o un reptil, ¿no? Porque los cocodrilos no sufren de TOC. Tenemos un cerebro que es un poquito travieso en ese caso. También hay un componente genético, hablamos de un 40%. Podemos culpar a nuestros padres si queremos, pero ellos van a culpar a sus padres. Así que podemos llegar así hasta Adán y Eva incluso. Hay muchas cosas que ocurren a lo largo de la infancia y la adolescencia que nos transforman. También hay cosas que no conocemos. Es como un puzzle enorme con el que no podemos trabajar de manera exacta, porque todos estos elementos están interaccionando. Así que bueno, podemos llegar a tener algún conocimiento de los factores clave que pueden hacer que uno desarrolle TOC, pero quizá no es un conocimiento tan útil para recuperarse. También es bueno comprender qué es lo que, digamos, mantiene este TOC. Los expertos lo llaman, es como una fórmula que incluye los procesos. Por ejemplo, la necesidad de tener seguridad. Tengo que saber con seguridad que nada malo va a ocurrir. Y a veces no saber algo es mucho peor que saber que algo malo va a ocurrir. También la forma en la que se transfieren los pensamientos por contaminación. Por ejemplo, tocar algo y después tocar a otra cosa. Pensamos que de forma mágica esa contaminación puede pasar de una a otra. La forma en la que nos definimos por nuestras características o nuestro problema, es decir, eso no te define a ti, es una parte de ti. También las formas de evitación, compulsiones, todo eso también mantienen este problema. Así que tenemos que entender qué es lo que está haciendo que ese TOC se mantenga. En esta terapia se puede llegar a averiguar qué es aquello que está influyendo para que se mantenga. También es importante desarrollar una comprensión alternativa del problema. Es decir, no decir soy un pedófilo o podría ser un pedófilo. No, es que tengo mucho miedo de serlo. Y cuando empezamos a tratar este problema y el trastorno de ansiedad, de temor, vemos que la solución es totalmente diferente. Porque si eres un pedófilo, hay hay soluciones para ello y esto sería diferente. Pero si es un trastorno de la personalidad, entonces la solución es diferente. Tenemos que acordar cuál es el problema que estamos intentando resolver con el terapeuta. También es tener una buena TCC, es una buena definición de los objetivos, los problemas y los valores. ¿Qué es lo que es importante para nosotros en la vida? También tenemos que poder establecer el contexto adecuado. Tenemos que sentirnos seguros con nuestro terapeuta, también en nuestro entorno. Y contar con el apoyo adecuado en términos de familiares. También el estilo de vida es altamente importante. Para ello debemos de prestar atención a nuestros hábitos de sueño, nuestra dieta, si estamos realizando actividades o no, el abuso de sustancias, cómo nos conectamos con otras personas. Todo eso no es un tratamiento para el TOC, pero es parte del puzzle y es importante, como decimos, prestarles atención. Y bueno, una vez que hemos establecido el contexto de trabajo para el tratamiento del TOC con exposición y prevención de la respuesta, vamos a entrar en ello. Aquí tenemos dos caras de la moneda.
La exposición y prevención de la respuesta son actividades planeadas y deliberadas para hacer frente a los miedos sin compulsiones o sin la búsqueda de esa seguridad y aprendiendo a tolerar la ansiedad que sufrimos. Esa es la palabra clave, tolerar. Mientras que el experimento conductual es algo para poder probar nuestras predicciones. Por ejemplo, en TOC, si experimentamos las dos, en esas dos opciones, si estamos viendo a ver si soy un pedófilo o soy una persona que tengo un miedo prácticamente insuperable a convertirme en uno, o si estás contaminado o tienes mucho miedo de que acabes siendo contaminado. Entonces se establece cuál de las dos teorías está más en acuerdo con el resultado del experimento. Esto es como si fueran los dos lados de la moneda. Uno es aprender a tolerar el estrés y la segunda cara de la moneda sería el testar, el probar las expectativas y ver si a dónde están o qué resultado del experimento está más de acuerdo con nuestras predicciones. Y bueno, por supuesto, no es algo científicamente exacto. Tenemos que intentar simplificar al máximo, porque eso es lo que intentamos hacer con la TCC. Bueno, de hecho, los principios son sencillos, pero aplicarlo de forma correcta es lo complicado. Bien. A ver, ¿cómo podemos ver lo que dijo Churchill? Lo siento, pero es que no llega el sonido bien a la cabina. Después de muchos meses de lucha, lo siento, es que no llega bien el sonido a la cabina. Of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? Te preguntas cuál es el objetivo, la victoria. La victoria a pesar de todo lo que ocurre. Sin importar cómo de difícil sea el camino. War against OCD. No quiero comparar mucho la guerra con el TOC, pero el mensaje inicialmente lo que dice es que cuando utilizamos esta exposición, lo que podemos ofrecer, bueno, es algo que parece que requiere mucho sudor, muchas lágrimas y mucho trabajo. Es un trabajo duro, como sabéis. Y bueno, no quiero dejar de decir que es así, que es bastante duro. Bueno, vamos a pensar en los principales principios. Lo primero en lo que tenemos que pensar es qué tareas se van a elegir. Si es un problema leve, quizá podemos hacerlo con un libro de autoayuda. Si es más grave, pues con un terapeuta, etcétera. Generalmente vamos a utilizar tareas que están relacionadas con qué es lo que se evita, qué es lo que está dirigido a un valor en concreto y que involucra un sobreaprendizaje. Eso es anti-TOC. Por ejemplo, si tienes una madre que tiene niños, si tiene miedo a la contaminación y no deja que vayan a un viaje en el cole porque tienen miedo que van a utilizar un baño público, es algo que se evita, es algo que es importante para ti respecto a tus valores y es un sobreaprendizaje porque el terapeuta quiere que bueno pues eso se solucione si ellos van a tocar este baño público, después tú vas a tocar a tus niños, etcétera. Entonces vamos a intentar elegir tareas que involucran todos estos componentes para tener el mejor de los resultados posibles.
Entonces, podemos, por ejemplo, vemos aquí en este caso el ejemplo que pones, poner un cuchillo en el cuello de tu terapeuta, es ese miedo a que esto pueda ocurrir. O pensamientos homosexuales que pueden ser muy disruptivos y por lo tanto no quieres tener una relación heterosexual porque quizá va a ser una decepción, etcétera. Si se tiene miedo, por ejemplo, a que haya una inundación, se deja el grifo abierto o goteando. Todas estas tareas son individuales, son muy idiosincráticas. Es igual. Y es muy de la idiosincrasia, es decir, es algo muy particular del problema en concreto. Y hay que ser creativos en qué tipo de tareas se pueden establecer. Es decir, la clave es el propósito de esta exposición. ¿Está claro? ¿Puede el terapeuta explicar cuál es el racional, la teoría que hay detrás? ¿Hay una predicción o algo que se quiere probar? ¿Se ha decidido el lugar, el momento y los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea? ¿Hay algún otro obstáculo que pueda aparecer en el camino? ¿De forma regular, de forma consistente? Es decir, que no debemos de estar improvisando, sino que hay que pensar un poco más detenidamente en lo que se va a hacer. Hemos de preguntarnos cómo de gradual ha de ser esta exposición. Bueno, por supuesto empezamos con cosas más fáciles, pero tenemos que tener cuidado porque a veces nos centramos o nos quedamos en esa simplicidad. Con personas que no toleran la ansiedad, lo que ocurre es que se quedan ahí todo el tiempo. Y en general es muy útil establecer una graduación de tareas fáciles, moderadas o duras, pero siempre debemos de ir un poquito más allá. Debemos retarnos, no algo que nos supere, pero algo que sea un reto de alguna forma. En general, la teoría es que es mucho más efectivo si vamos saltando de uno a otro. A veces algo que sea más difícil, a veces algo que sea moderado y a veces algo que sea fácil. Hay que estar subiendo y bajando en la escalera, no quedarnos en un solo escalón. O empezar abajo, después en el medio, después arriba. No, es mucho más efectivo ir saltando de arriba a abajo. ¿Cuál debería de ser la duración? En la exposición estamos aprendiendo a tolerar nuestros sentimientos. En general, el miedo elevado debería de mantenerse durante el mayor tiempo posible. La idea antigua es que la que teníamos anteriormente es que la ansiedad se reduzca durante la sesión, pero bueno, no siempre es así. Es importante que se reduzca entre una sesión y otra. Es decir, están siendo las sesiones cada vez más fáciles. No necesariamente esta ansiedad debe reducirse dentro de la sesión. Y también, en el caso de querer comprobar una explicación alternativa, debemos juzgar si a medida que vamos repitiendo las tareas similares, estas se van haciendo cada vez más fáciles. ¿Con qué frecuencia? Bueno, el mínimo sería todos los días. He puesto ahí este saxo porque, bueno, no practico todos los días y no voy a ser tan bueno como los grandes saxofonistas. A menos que practiquemos todos los días, nunca vamos a poder superar este TOC. Dejar pasar demasiado tiempo entre las diferentes tareas de exposición significa que los miedos van a volver. Es decir, hay que hacerlo lo más a menudo posible. El terapeuta solo puede ser un guía, un elemento de apoyo, pero incluso aunque estemos en tratamiento con un terapeuta, hay que hacer el trabajo. Ellos nos pueden guiar, apoyar, pero son los pacientes los que tienen que hacerlo. A veces con el TOC grave se puede recibir la ayuda de otras personas, pero al final el trabajo tiene que hacerlo uno mismo. Es decir, que la terapia
no sea una terapia teórica, sino una terapia práctica. Cuando repetimos la tarea, hay que hacerlo en diferentes contextos. Por ejemplo, cuando estamos solos, en lugares que no nos son familiares y diferentes momentos del día. Porque es mucho mejor cambiar los diferentes contextos, situaciones, personas, etcétera. Es útil poner un nombre a las emociones. En general, no deberíamos racionalizar, criticar o comparar lo que estamos haciendo. Simplemente tenemos que callarnos y hacerlo. Esto es útil. Rationalizing it and reminding yourself I'm that having it a couldn't hallucination. possibly be dangerous or something. I think it's actually, Make sure don't you worry, don't it's my fault. criticize yourself. I think it was definitely an auditory hallucination there. Parece que había ahí una alucinación. Don't panic. Don't panic. It was just on the... Bien, no os preocupéis, es algo que es un audio que ha aparecido con esta diapositiva, pero no os preocupéis. Bueno, como decíamos anteriormente, no hay que racionalizar, establecer una respuesta, simplemente hay que tolerar el sentimiento, poner un nombre a la emoción y irá desapareciendo. Desde el principio decíamos que estamos probando nuestras expectativas y con esa tarea, una vez que se completa el experimento, hay que reflexionar sobre qué es lo que hemos aprendido. Por ejemplo, la expectativa ha durado tanto como había predicho. La ansiedad ha durado también tanto tiempo. ¿Estaba más de acuerdo con la teoría A o la teoría B? Por ejemplo, la teoría A es que soy un pedófilo o que soy responsable de la transmisión de la contaminación por toda Granada, y la teoría B es que me preocupa poder ser un pedófilo y cuanto más intento evitarlos, más pierdo la confianza en mí mismo y más me convenzo de que lo soy, o de que soy una de las peores personas, que soy un psicópata por haber difundido toda esta contaminación por toda la ciudad. Entonces, el terapeuta o el elemento de apoyo primero establece un modelo de tarea. A lo mejor quizá han probado a comer de una taza del váter, etcétera. Pero bueno, es útil haberlo hecho también, y a veces la terapia es online y cuando esto ocurre hay que ser muy creativos. Quizá es útil pues llevar el teléfono por todas partes y mostrar al terapeuta qué es lo que se está haciendo. Es decir, no es solamente hablar, sino que en la misma sesión se practica, hay una acción. Pero en general es siempre útil que esa tarea se haga en compañía de esa persona que está ahí ayudándote. También es bueno integrar esta tarea de exposición en las actividades diarias. Es decir, no hay que evitar, por ejemplo, una relación sexual, incluso si hay imágenes que aparecen en nuestra mente. Podemos tener un cuchillo en la mano y eso nos da muchas oportunidades de poder apuñalar a alguien, o deliberadamente podemos hacer esta transferencia de pensamientos. Es decir, esto debe de estar integrado, porque va a haber cosas que van a ir sucediendo a lo largo del día, cosas que no hemos anticipado. Pero la idea es que esta exposición sí es planeada, pero a veces hay cosas que van a surgir y en ese momento se puede incorporar. Esto es un poquito más complicado, la exposición en la vida real frente a la imaginaria.
A veces puede ser útil externalizar esos pensamientos, los pensamientos intrusivos. Y bueno, hay mucha investigación al respecto para intentar entender cuál es la mejor manera de lidiar con estos pensamientos, con la exposición o el imaginario. Hay personas que intentan imaginarse algo peor o cada vez más ridículo, o hacerlo, por ejemplo, como si fuera un dibujo animado para que nos produzca risa, pero hay que tener mucho cuidado de no estar neutralizando la imagen o el pensamiento. Es decir, que no se convierte en una compulsión mientras estamos intentando deshacernos de ella. Y esta es una discusión un poquito complicada. Algunos terapeutas hablan de esta exposición en la imaginación a veces, por ejemplo, si tienes miedo a ser un pedófilo, no es tanto escribir detalles sobre lo que sería ser un pedófilo, pero, por ejemplo, las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, que te lleven a la cárcel, ser humillado. Pero esto es algo un poco difícil de debatir en una conferencia. Es muy complejo, ¿no? Me gustaría que salierais a intentar todo esto. Es complejo, dependiendo de la naturaleza de los pensamientos. También tiene un carácter muy individual y tenemos que tener mucho cuidado si está unido a un recuerdo traumático. Y esto requiere una gran comprensión de la naturaleza del problema. Pero a veces los principios que hemos visto en la charla es que podemos intentar distanciarnos. Podemos a veces caminar por el lado de la carretera, es decir, somos conscientes de que hay tráfico, pero no se intenta controlar. No podemos deshacernos del tráfico, de los coches. Vemos por ejemplo, el coche rojo sería un pensamiento que no queremos. Si nos damos cuenta de que no vamos a poder pararlo nunca. Si lo intentamos, pues nos puede incluso atropellar. Es decir, y tampoco podemos intentar organizar o hacer que los coches vayan por una dirección diferente. No podemos hacerlo. No podemos deshacernos de los pensamientos, que serían en este caso los coches, porque solo los zombies o si nos morimos podemos quedar libres de pensamiento. Pero esto es muy difícil cuando tenemos TOC. Es muy difícil ser capaces de establecer esta distancia, esta conciencia distante de lo que está ocurriendo en la realidad, y esto requiere mucha práctica. Queremos ayudar al paciente para que se pueda ir reduciendo la ansiedad con un sentido de control y certeza. Si tenemos, por ejemplo, el problema de la contaminación, pues y quizá estos elementos de evitación sería utilizar unos guantes o también unos elementos que nos ponemos, por ejemplo, para poder evitar que seamos violentos. Esto es algo que tenemos que decir. ¿Esto me va a ayudar a evitar esto? ¿Me va a evitar los miedos? Es simplemente un comportamiento de la búsqueda de la seguridad. Y tenemos que ayudar a las personas a que dejen de utilizar estos comportamientos de búsqueda de esta seguridad o objetos que les ayudan a sentirse más seguros. Muchos de estos comportamientos de búsqueda de seguridad simplemente no son físicos o reales, están en nuestra cabeza. Por ejemplo, si analizamos la tarea y estamos revisando la evidencia para ver que algo es seguro, o estamos forzándonos a estar tranquilos, relajados, utilizando afirmaciones, diciendo una frase en particular, intentando distraernos para desconectar o transformar una imagen o neutralizarla, deshaciéndola, es muy probable que esto se esté intentando hacer, y estos son comportamientos de búsqueda de la seguridad y no sirven a largo plazo. Estos hacen que se mantenga el trastorno. Es otro hábito en el que a veces nos sumergimos, que a corto plazo puede funcionar, pero que a largo plazo mantiene o perpetúa el problema.
nos deberíamos preguntar cuál es la intención que hay detrás de lo que estoy haciendo. Algo que ocurre en nuestro hospital con el trastorno de ansiedad. Vemos aquí el bully del TOC y decimos a los pacientes que coloquen un objeto seguro aquí. ¿Veis? Aquí en este caso son unas esposas, un teléfono móvil que a veces podemos utilizarlo como elemento de seguridad. Todos estos objetos de búsqueda de la seguridad se colocan ahí. Y con el tiempo, por supuesto, se llena hasta arriba y hay que irlo sacando. Es como si fuera un container de un niño pequeño, de artefactos, de juguetes de un niño pequeño. Vemos aquí eso que llamamos bully. Muestra todos los diferentes aspectos de TOC. Aquí vemos que hay una tapa del váter, los números del demonio. Vemos aquí el tiempo que se pierde con las compulsiones. Vemos aquí algunas heces que están aquí rodeando los pies. Muchos de los miedos. Vemos aquí las tijeras. Aquí hay escrita una palabra que dice pedófilo. Y dentro vemos un corazón de piedra. Este bully tiene un corazón de piedra. Aquí vemos el tiempo que se pierde con las compulsiones, las cadenas que nos atan debido a estas compulsiones, el miedo al apuñalamiento, aquí arriba. Una de mis fantasías antes de jubilarme es que voy a tener muchos de estos por el hospital, perdón. Uno sobre anorexia, otros sobre depresión, trastorno límite de la personalidad, y van a estar colocados en los diferentes puntos del hospital. Es arte, pero por supuesto es una inspiración y ayuda a las personas porque externaliza el TOC y aquello contra lo que se está luchando. Una de las claves como parte de decíamos exposición y prevención de la respuesta. Sí, esta noche veamos aquí The Bob Newhart en YouTube. Hay que ver Not Just Topic. Es como una parodia de la terapia, porque bueno, ahí está diciendo al paciente básicamente para, no lo hagas. Cuando intentamos ayudar a las personas que detengan sus compulsiones, por ejemplo, lavarse de forma compulsiva, la comprobación, el orden, es muy importante comprender cuál es la motivación. Normalmente es para evitar un daño, para evitar sentir la falta de certeza. Y es útil identificar cuáles son los criterios que se utilizan para terminar esta compulsión. Generalmente suele ser para sentirse cómodos, sentirse bien, sentirse seguros. Esto sería normal en algunos contextos, pero se convierte en algo problemático en el TOC. Podemos tener que tomar una decisión muy importante, por ejemplo, con quién casarnos o dónde comprar una casa, en base a si nos sentimos cómodos o si, como decimos, se siente bien. Pero en el caso de lavarnos las manos de forma compulsiva no es útil, porque hay un elemento lo requerido aumenta. Es un criterio objetivo porque vemos que las manos están limpias, pero no podemos terminar de hacerlo. Es decir, no lo hacemos en base a si sentimos que ya estamos cómodos o si sentimos que es lo adecuado. Y esto es importante porque incluso si se deja de llevar a cabo estas compulsiones, tenemos que intentar no compensar. A veces se compensa de una manera o de otra.
Es decir, si reducimos las compulsiones, pero estamos evitando más, tenerlas que hacer tampoco está funcionando. Hay tres formas de lidiar con las compulsiones. Uno sería la reducción del ritual, disminución del ritual, en el que se reduce la frecuencia del comportamiento o cómo de a menudo se hace. Y este no se recomienda, porque si pasamos de un lavado de manos de 100 veces a 95, o comprobar algo de 60 a 55 veces, en realidad no hemos conseguido nada, porque no hemos aprendido a tolerar la ansiedad. Quizá al contrario, la compulsión se ha hecho más rápida. También el retrasar el comportamiento compulsivo. Bueno, funciona si es con un objetivo final. Y bueno, pues si llegamos a un tiempo razonable quizás se pueda detener, pero normalmente lo mejor es la exposición tras el comportamiento de compulsión. Si te has lavado las manos hace media hora, pues vamos a estropear eso, digamos. Y vamos a tocar la tapa del váter y luego vamos a tocar a un familiar enfrentándonos a ese miedo. Es decir, así lo que estamos es estropeando ese mecanismo de seguridad. Y haríamos lo mismo, por ejemplo, con el grifo del agua. Es decir, si se puede, vamos a, entre comillas, estropearlo. Muchas personas ven que, bueno, con esta compulsión como hábito, vemos que a veces puede ser muy involuntario, muy automático. Se hace incluso hasta sin pensar en ello. Entonces, es importante aumentar la conciencia acerca de cuándo tienen lugar estas compulsiones y llevar un registro del contexto, dónde está teniendo lugar, cómo o cuál es la secuencia de eventos en la que ésta se produce. Se puede quizás analizar para poderlo parar en una fase anterior. Y igual que con el tratamiento de otros hábitos, como por ejemplo arrancarse el pelo, etcétera, intentamos encontrar un comportamiento que es incompatible con la compulsión. Si dejamos el grifo abierto, no podemos comprobar que está cerrado. Es decir, es algo totalmente incompatible con la compulsión. Pero esto, bueno, no ha sido testado o evaluado al 100%, pero puede ser útil ser más conscientes de cuándo se hace y de encontrar algo que sea incompatible con esa compulsión. También buscar esta sensación de seguridad, sentirnos tranquilos. Antiguamente se decía, no, esto no va a servir. Pero es como bloquear el ritual. Y este bloqueo a veces no es útil porque el individuo lo que hace es esta autocomplacencia o este autoapoyo. Se dice a sí mismo lo que los familiares le podrían decir. Entonces hay que saber o tener claro cómo funciona y cuál sería la utilidad a largo plazo de esto como un ritual. Y también quizá conseguir una alternativa. Es decir, que es importante, por supuesto, que los familiares se muestren con compasión y ofrezcan apoyo emocional, pero no discutan el contenido de la preocupación. Sé que esto es difícil, pero debemos de mantener un plan establecido y no hacer de forma un poco autónoma cosas como tranquilizar a la persona diciendo no te preocupes, no está sucio, etcétera. Es decir, dar apoyo está bien, pero discutir el contenido de esta preocupación no es útil a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con las compulsiones mentales? Aquí hay conejos, por supuesto, ¿no? En España. En Inglaterra tenemos estas madrigueras y a menudo hablamos de las compulsiones mentales como si cayéramos en una de ellas. Y es muy importante ser conscientes de cuándo estamos cayendo en este hoyo.
a la hora de encontrar la respuesta perfecta. Estamos revisando constantemente nuestras acciones para llegar al resultado profundo, correcto. A veces, por ejemplo, nos montamos en avión y veis ese aparatito con el que van contando el número de personas que suben al avión, ¿no? Debemos de ser conscientes de la misma manera de cuándo y cómo se está llevando a cabo esta compulsión. Porque esta monitorización hace que seamos más conscientes. Hay un momento en el que podemos elegir no entrar en este agujero. Y podemos también ser más conscientes de cuándo nos ocurre y cómo nos ocurre que sí que entramos y caemos ahí. Se puede incluso ver cuándo esto va a ocurrir. Cuando viene ese agujero, debemos de prestar toda la atención posible al mundo tal cual es. Muchos trastornos provienen de que estamos viviendo no en la realidad, sino dentro de nuestra propia mente. Es muy importante continuar viviendo en el mundo que nos rodea tal cual es y no como nosotros lo percibimos. Y una vez que somos más conscientes de que están apareciendo estos agujeros en los que podemos caer, y si nosotros valoramos las direcciones que podemos tomar, podemos elegir si caer en esta madriguera, en este agujero y ver lo que ocurre, o podemos quedarnos en el camino y hacer las cosas de la vida diaria que son importantes para nosotros, incluso si tenemos pensamientos intrusivos. Esto es algo difícil y requiere mucha práctica, pero si pudiéramos tener una máquina que monitorizara dónde está nuestra atención, si estamos prestando atención al mundo que nos rodea o a nuestro mundo interior, bueno, pues eso es algo que sería fantástico porque me haría rico. Eso sería muy útil, sería una maquinita muy útil, saber dónde está nuestra atención, en nuestra mente o en el mundo que nos rodea. No pasa nada si estamos muy sumidos en nuestra mente, si vamos a escribir una novela o resolver un problema en concreto, pero si queremos solucionar un problema de contaminación, por ejemplo, o algo así, no es útil. Tenemos que ser conscientes de cómo se presenta el mundo que nos rodea. A menudo, la gente que tiene trastornos de la ansiedad dicen, ¿qué puedo hacer? Dime cuál es la técnica. ¿Qué puedo hacer para sentirme menos ansioso, para deshacerme de estos pensamientos, etcétera? Pero lo más importante es no hacer nada o hacer aquellas actividades de la vida diaria que son importantes para nosotros a pesar de los pensamientos intrusivos. Pero en general yo diría, lo mejor es no hacer nada y no decir nada en respuesta. No tenemos que criticarnos a nosotros mismos, hacernos sentir seguros, hacer algo con estos pensamientos. Simplemente están ahí. No digas nada, no hagas nada en respuesta. Y hay también ha habido mucha investigación al respecto de la autocompasión. Ese es mi colega Paul Gilbert, que ha estudiado mucho que es útil sentirse seguro en esta exposición y prevención de la respuesta. Es importante aprender a ser autocompasivos, porque sabemos que la exposición va a tener menos éxito si las personas se autocritican, se utiliza un tono muy duro, o es que soy un idiota, o apretamos los dientes, porque la compasión significa ser sensibles al sufrimiento propio y de los demás con un compromiso de intento de aliviar y prevenir dicho sufrimiento. Estas serían las dos caras de la moneda. Aprender a experimentar, tolerar, ser empático, comprenderlo. Y el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, sería cómo hacerle frente. Y quizá sería útil cuando la vida se convierte en algo difícil, hablarnos de forma tranquila, con tolerancia, con calma. Esa es la base de la autocompasión. Pero claro, es difícil porque quizá es algo que hemos hecho durante años, ser autocríticos y autoenjuiciarnos. Y
comprender y establecer una estrategia nueva no va a ser algo que ocurra rápidamente ni a corto plazo. Normalmente se tarda bastante tiempo, 1 o 2 años, en revertir este tipo de pensamiento o este patrón de pensamiento. Bien, ¿por qué? ¿Cuándo la exposición y prevención de la respuesta no funciona? Hay 6 Cs, pero bueno, creo que no, en español no funciona tanto como en inglés. Quizá después me lo puedas aclarar. Pero bueno, hablamos de control, la comodidad, el coraje, la confianza y sentirnos completos. Sí, totalmente. Y la certeza sería el primero, también con la C. Es decir, que a veces tenemos una serie de actitudes y cosas que asumimos. La persona con TOC dice, pues tengo que saber con seguridad, con certeza, que este daño no va a ocurrir. Necesito tener una garantía, tengo que saberlo seguro. Tengo que controlarlo. El control es muy importante, tengo que saber qué es lo que está ocurriendo y ver cómo puedo tener un efecto en las cosas. Tengo que sentirme cómodo antes de esta exposición. Tengo que tener el coraje o la valentía para hacerlo. Tengo que tener la confianza en mí mismo para ello. Y tengo que sentirme completo o sentir que es adecuado antes de hacerlo. Esto es lo que llamamos colocar el carromato por delante del caballo. No sé si esto en español también se dice o tiene sentido. Porque vamos a obtener esta confianza, este coraje, nos vamos a sentir cómodos, seguros después de realizar la tarea. No podemos sentirnos así antes. Tenemos primero que hacerlo de forma incómoda, de forma un poquito cobarde. Tenemos que sentirnos incompletos y sin demasiada valentía antes de hacerlo. Porque todas estas actitudes que están ahí son las que están haciendo que evitemos llevar a cabo esa tarea. En lo que se refiere al control, bueno, ya sabemos que cuanto más intentamos tener el control o intentamos influenciar los eventos que no están en nuestro control, nos vamos sintiendo una vez más fuera de control. Y bueno, pues entonces empezamos a utilizar el pensamiento mágico, todas esas dudas que surgen, hay que intentar evitar el control. Cuando la persona dice tengo que tener la certeza o la garantía de que aquello que temo no va a ocurrir, pero en la vida hay muy pocas cosas garantizadas. Lo único que está garantizado es que vamos a morir y que hay que pagar los impuestos. Y en España será igual, seguramente. Hay una tercera cosa garantizada y es que vamos a padecer TOC durante toda la vida si seguimos buscando esta certeza de que no va a ocurrir nada malo. Porque esto no va a ocurrir. Nunca vamos a estar 100% seguros de que algo malo no va a ocurrir. O si queremos reducir un riesgo hasta el 0,00001%, y eso quiere decir que hay un 100% de posibilidades de que vamos a padecer TOC para el resto de nuestra vida. Así que es un coste que tenemos que pagar. Esta necesidad de seguridad y certeza nos lleva a evitar algunas decisiones. Por ejemplo, el camello en el desierto. No sé si sabéis la historia. Es un camello que está en el desierto y tiene 2 caminos que puede seguir. Y al final de estos 2 caminos hay agua en un pozo, pero en uno de estos pozos el agua está sucia y no sabe cuál es. Entonces, ¿debería de ir por este camino o por el otro? Entonces, lo que ocurre es que, o lo peor que puede ocurrir, es que, bueno, se puede poner malo si se bebe el agua que está sucia,
pero tiene tanto miedo que no puede decidir. Entonces, esto hace que no pueda decidir qué hacer y entonces se sufren las consecuencias de no decidir, porque entonces puede simplemente morir. Si a veces no tomamos riesgos, hay consecuencias negativas por ello. Por eso hay que dejar de necesitar esta certeza de que nada malo va a ocurrir. Hay muchas personas que han recibido terapia, medicación, y hay un dicho que dice, si no tienes éxito a la primera, vuelve a probar una y otra vez. Pero hay que aprender de esa primera vez, y de la siguiente, y de la siguiente. ¿Qué es lo que no ha funcionado? A veces la exposición no ha sido lo suficientemente frecuente, o no ha sido un reto suficientemente grande, se ha hecho con compulsión, o otros comportamientos para tener seguridad, se ha hecho solo detrás de una discusión al respecto o acompañado con una serie de garantías o sin probar una teoría o unas creencias. A veces se dice, sí, bueno, pues yo ya he probado esto, ya he probado la TCC y no me funciona. No, pero hay que ver, ¿qué has hecho, qué has aprendido y por qué no ha funcionado? Porque hay una serie de razones que podrían estar ahí, ser responsables de por qué esto no ha funcionado. Es decir, si no tenemos éxito, vamos a intentarlo otra vez, pero habiendo aprendido de lo que ha ocurrido en esa última vez. Y bueno, pues aquí tenéis estos libros que os pueden ayudar. Si tenéis la versión Kindle, se puede traducir al español. Y bueno, pues aquí tenéis más información. Y bueno, a mí me interesa mucho la ansiedad frente a la muerte. Es un tema que suele salir muy a menudo con TOC. También la emetofobia, fobia al vómito. Y bueno, pues si vais a Londres, os aconsejo que vengáis a ver el hospital, el Nightingale Hospital London. Y si hubierais venido en el siglo XIV, habríais visto estas dos estatuas en la entrada del hospital. Una es sobre la locura y otra sobre la melancolía. Es algo un poquito que da un poquito de miedo, pero es un museo muy interesante. La forma en la que el concepto de la locura y el concepto del tratamiento para la locura ha ido evolucionando a partir de estos siglos de los que hablamos. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no dudéis en hacérmela.